diagnósticas particulares. Buena anamnesis. Ojo, ahí sí, algo bien claro. No a todas se les van a aplicar lo mismo. No a todas. En el caso de las micosis sistémicas, sí podemos usar lo que menciona ahí. Pero, por ejemplo, para una onicomicosis, ¿vas a necesitar un PCR? ¿Vas a necesitar un cultivo? No, pues no. Si de repente solo un raspado para saber de qué se trata. ¿Ya? O de repente una pitiriasis, solo un raspado nada más. Basta con eso. O una tiña también con un raspado. Y como dice ahí, todo empieza con la parte clínica. Dará un diagnóstico presuntivo que se confirmará con pruebas de laboratorio. La epidemiología juega un papel importante en la micología médica. Esto conlleva al estudio exhaustivo de la micología tanto por el clínico como por el paraclínico e interpretar las características clínicas de las lesiones. Para alcanzar el éxito es fundamental realizar adecuadamente la recogida de la muestra, su transporte y procesamiento. Este último se basa principalmente en técnicas de visualización morfológica y aislamiento del agente etiológico y técnicas diagnósticas alternativas al cultivo como las pruebas bioquímicas, enzimáticas, serológicas, detección de componentes fúngicos antigénicos y no antigénicos, disponible para el diagnóstico micológico. El diagnóstico clínico presuntivo es fundamental para ordenar las pruebas que se realizarán a las muestras obtenidas de las lesiones a estudiar. En el anterior capítulo se mencionaron las diferentes manifestaciones clínicas de las micosis. Por lo general, cada micosis presentará características clínicas específicas que orientarán al clínico, como se pueden apreciar en estas imágenes. También hay que tener muy presente los diagnósticos diferenciales en cada micosis. Cuando se sospecha de pitiriasis versicolor y tiñas de piel cabelluda, se deben examinar las lesiones con la lámpara de Buch. Ella emite una luz ultravioleta de 365 nanómetros de longitud de onda. Se debe realizar antes de la toma de la muestra y en una habitación completamente oscura. En la pitiriasis versicolor, las áreas afectadas emiten una fluorescencia brillante verde amarillenta cuando se ponen, como dije antes, a la lámpara de Buch. En Tinea capitis por Microporum canis y Microporum odoini siempre producen fluorescencia verde. Sin embargo, Microporum gypsum y Microporum nanum lo hacen ocasionalmente. Trichophyton chomelaini causa una fluorescencia verde pálida. También es de utilidad en algunas patologías bacterianas de piel como el eritrasma, que emite una fluorescencia rojo coral. La toma de las muestras es importantísima para terminar con éxito las diferentes pruebas de laboratorio y llegar al diagnóstico definitivo de la micosis en estudio. La primera consideración a tener en cuenta antes de tomar la muestra es no haber recibido tratamiento antimicótico por lo menos 10 días antes, para que el hongo a estudiar no esté inhibido por dicho tratamiento. En el caso de las micosis cutáneas, se recomienda limpiar con algún antiséptico como el alcohol isopropílico para evitar posibles contaminaciones de otros microbios comensales. De preferencia con gasa y no algodón, ya que estas fibras se pueden confundir con los hongos filamentosos. La muestra se debe tomar donde el hongo esté activo y en mayor densidad, que casi siempre es en la periferia de las lesiones. Se debe obtener con un instrumental estéril. El que recomiendo son las hojas de bisturí número 15 y en las lesiones húmedas de piel y en mucosas los hisopos. Las láminas portaobjeto estériles es el material ideal para recoger la muestra por raspronta o inclusive colocar otras láminas sobre la muestra obtenida y sellarlas con cinta adhesiva transparente para su transportación.
También se utilizan para realizar los extendidos de muestras húmedas. En el caso de las micosis subcutáneas y sistémicas, se tomará del órgano diana respectivo o de una muestra sanguínea siguiendo los procedimientos adecuados para su transporte al laboratorio. En las tiñas del cuerpo se realiza raspado del borde de la placa hasta obtener suficiente muestra. En las onicomicosis, como en este caso, en su variedad distrófica total, se toma el detritus debajo del plato unguial y también del lecho unguial. En las lesiones húmedas o purulentas, como en el quelo de Celso, un hisopado sobre las pústulas es satisfactorio. También la muestra se puede tomar por punción y aspirar el contenido de un ganglio, como en el caso de la esporotricosis o paracoccidioidomicosis. Cuando las fístulas de los micetomas están cerradas, se puede realizar una pequeña incisión y obtener por dígito presión el material sanguíneo purulento con los granos incluidos. La cinta adhesiva transparente se utiliza únicamente para el diagnóstico de la pityriasis versicolor. Al realizar una impronta sobre las lesiones, se obtienen los elementos fúngicos que se observan fácilmente al microscopio óptico. Las diferentes técnicas diagnósticas se basan en la visualización microscópica de los hongos que están presentes en las muestras biológicas. Para esto se necesita de un profesional experimentado para identificar las diferentes características morfológicas de los hongos. Estas serían el examen directo con hidróxido de potasio o KOH al 20%, que es el método clásico en micología. Esta soda cáustica va a disolver la queratina y demás células obtenidas en la toma de la muestra para poder visualizar los elementos fúngicos que son resistentes a esta sustancia alcalina. Anteriormente se mezclaba con tinta Parker azul, pero hace unos años cambió su fórmula y dejó de funcionar. En la actualidad he mezclado el KOH con el colorante negro amido, con excelentes resultados tanto para hongos filamentosos como para levaduras. En los dermatofitomas de las uñas, este colorante tiñe de forma excelente las masas compactas de hifas. También el KOH se puede mezclar con el blanco de calcofluor. Él se une selectivamente a los polisacáridos de la pared de los hongos, produciendo una fluorescencia y proporcionando imágenes excelentes, pero exige el uso de un microscopio de fluorescencia que es de muy alto costo. Las improntas de la pityriasis versicolor se pueden observar directamente al microscopio óptico o previa coloración, como por ejemplo con azul de metileno, y visualizar de forma excelente las levaduras e hifas cortas de la Malassezia. En micología se utiliza la tinta china como una tinción al negativo para evidenciar la cápsula del Cryptococcus. Otra de las técnicas diagnósticas de visualización microscópica es la realización de extendidos y teñirlos, como por ejemplo con Niemsa en el diagnóstico de la histoplasmosis. Otro método diagnóstico es la realización de biopsias. Por medio de esta técnica se pueden evidenciar su reacción tisular y los elementos fúngicos. Las paredes de los hongos se colorean pobremente con la tinción de hematoxilina y eosina. Por esta razón, se deben de realizar coloraciones especiales para hongos como el PAS y la tinción argéntica de Gromor y Grocol, que tiñe selectivamente las paredes de los hongos. Y si se desea teñir la cápsula del Cryptococcus, se recurre a la tinción de Musicarmín de medio. La técnica del cultivo se va a identificar el agente biológico y corroborar su etiopatogenia. Es la prueba gold estándar en microbiología. Dependiendo de su composición, pueden ser generales como el agar saburón o el medio casero lactrimer diseñado por Borelli. También los hay enriquecidos como el cerebro corazón para el aislamiento de hongos exigentes como el histoplasma capsular.
selectivos como el micocel, que contienen antimicrobianos para inhibir el crecimiento bacteriano, y el de algunos hongos ambientales que pueden impedir el aislamiento del hongo patógeno. También los hay medios diferenciales especializados, y en el caso de los hongos dimorfos se deben incubar a temperatura ambiente y a 37 grados centígrados. La técnica del microcultivo es necesaria para la obtención del tipo de reproducción asexuada, clave en la identificación definitiva del hongo aislado. Es importante señalar que cada género tiene un tiempo determinado para su crecimiento in vitro. Hay algunos hongos que crecen a las pocas horas, otros a la semana, y los productores de micosis profunda hay que dejarlos incubando hasta por 45 días. Se puede recurrir a muchas otras pruebas diagnósticas que se basan en reacciones bioquímicas, enzimáticas, pruebas inmunológicas, pruebas moleculares, imagenología, etc. Todo ese arsenal de herramientas diagnósticas en muchas ocasiones es indispensable para el correcto diagnóstico de la micosis en estudio. En las siguientes láminas vamos a exponer un caso clínico donde se demostrarán las diferentes herramientas para llegar al diagnóstico definitivo. Se trata de paciente masculino de 36 años de edad, agricultor, natural y procedente de Valencia, Venezuela, quien consulta facultativo por presentar macroquelia, queilitis y úlcera en ala nasal izquierda de 6 meses de evolución. Aquí detalles de las lesiones. Además, enfermedad periodontal crónica con sacos periodontales profundos, sarro dental abundante y movilidad dentaria. Y en paladar blando, estomatitis moriforme constituida por exulceración de consistencia firme con puntos hemorrágicos, no dolorosa, de 1 año de evolución. También presentaba disnea. En mucosa yugal derecha, pseudomembranas blanquecinas siguiendo la línea blanca. Las pruebas de laboratorio se iniciaron con la toma de muestra de paladar blando, ala nasal, labio y mucosa yugal. En el examen directo con KOH y negro amido de paladar blando, úlcera de ala nasal y labio, se visualizaron abundantes levaduras grandes multigemantes. Algunas en timón de barco, característica del hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis. En el preexamen directo con KOH en comisura labial y mucosa yugal, se observaron abundantes levaduras pequeñas, unigemantes, con largas pseudohifas características del género Candida. El estudio citológico con GEMSA de la úlcera en ala nasal se observaron levaduras multigemantes, pobremente teñidas en el citoplasma de macrófagos. No se observaron formas amatigotas de desmaña, que era su diagnóstico diferencial. El cultivo de las lesiones blanquecinas en la comisura labial y mucosa yugal se aisló Candida albicans a las 48 horas de incubación. Se corroboró con el medio de cultivo cromogénico, en donde las colonias de Candida albicans adquieren un color verde pálido a través de unas reacciones bioquímicas y enzimáticas. El cultivo de las úlceras se aisló el hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis a partir de los 20 días de incubación. En la histopatología, teñido con hematocelina eosina, se demostró un patrón granulomatoso y al gran detalle se pueden observar las levaduras multigemantes dentro de una célula gigante multinuclear. Las mismas levaduras se observaron con la tinción argéntica de humor y gluco, que tiñe selectivamente las paredes del hongo. También se le aplicó la prueba intradérmica llamada paracoccidioidina, dando una pápula de 13 milímetros a las 48 horas, evidenciando una buena respuesta celular.
y en la serología de hongos dio un título de 1 en 16. Esta prueba se debe repetir cada 3 meses para ir evaluando su título a la respuesta al tratamiento. Se pueden recurrir a las pruebas de biología molecular, pero la más usada es la PCR. En la radiografía de tórax se evidenció un infiltrado micro y macronodular difuso, comprobando que el foco primario es el pulmonar. A través de todas estas pruebas diagnósticas se pudo concluir que el paciente padece de una paracoccidioidomicosis multifocal y candidosis oral sobreagregada en su variedad ictitis angular de leche y la oral pseudomembranosa. De esta manera hemos esbozado las técnicas diagnósticas clásicas en micología y hemos concluido el curso introductorio de micología médica. Gracias por su atención. Un ratito. 6 con 23. Ay, la mejor historia, mira. Ahí está.